Hermanos, qué bueno es poderles saludar a cada uno de ustedes. Ahí donde tú te encuentras en casa, te pedimos que cantes con nosotros, que exaltemos el buen nombre de nuestro Señor. Y el Salmo 98 nos recuerda lo siguiente: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo ha alcanzado la victoria. El Señor ha hecho gala de su triunfo, ha mostrado su justicia a las naciones. Nuevamente repito el versículo 1: canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Así que ese buen Dios merece que nosotros exaltemos el buen nombre por su misericordia y obviamente también por su gracia. Así que cantemos juntos al Señor. Sea nuestro buen Dios. Nuestro buen Dios es la roca firme sobre la cual podemos nosotros descansar y estar seguros. Este canto usted lo conoce y quisiera que lo canten con nosotros. Dice: tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza, Señor. Puedo confiar en ti, puedo confiar en ti. Una vez más. Tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza, Señor. Puedo confiar en ti, puedo confiar en ti.
roca, mi Dios. Otros pueden desmayar, mas tú permanecerás. Es mi roca, mi Dios, en dolor y bendición. Tú conmigo siempre estás. Tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza, Señor. Puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Cuánto me cuesta creer, tú no me dejas caer. Dios, mi roca, mi Dios. En oscura tempestad, tus manos me sostendrán. Dios, mi roca, mi Dios. En dolor y bendición. Tú conmigo siempre estás. Tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza, Señor. Puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Tú eres mi gozo, Señor. Eres escudo y canción. No hay nadie como tú. Descanso en ti, Jesús. En dolor, en bendición. Tú conmigo siempre estás. Tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza, Señor. Puedo confiar en ti. Puedo confiar en ti. Tú eres mi gozo, Señor. Eres escudo y canción. No hay nadie como tú. Descanso en ti, Jesús. Y a ti, Señor, en esta mañana exaltamos. Testigo soy de tu bondad y gran fidelidad. Cuando perdido estaba yo, tu gracia me alcanzó. Hoy te alabo, mi Señor, recibe mi adoración. Tú me salvas, restauras, confortas, consuelas, me guardas, redimes, defiendes y sanas, Salvador. En medio de mi aflicción, yo siento tu amor, pues tu poder se perfecciona en mi debilidad. Hoy me deleito solo en ti y siempre cantaré
Gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias por amarnos también tanto y por ser un buen Padre con nosotros. He oído miles de historias acerca de cómo eres tú, más he oído tu dulce voz hablando a mi inquietud. Tú me dices que me amas y que solo no estoy. Le decimos: eres mi buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Buscando respuestas en todo lugar, pues todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar, porque sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres mi buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Eres mi buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú. Soy amado por ti, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Entender, y tu paz tan indescriptible, imposible de comprender, y me llamas más cerca a ti, me llamas más cerca a ti, me llamas más cerca a ti, en tu amor, tu amor. Eres tú, eres tú, soy amado por ti, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Eres mi buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad.
ese soy yo, ese soy yo. Proverbios 28:13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Señor, en esta mañana queremos venir delante de ti. Venir, Señor, con nuestras cargas, con lo que nosotros, Señor, hayamos hecho en contra tuya. Y dejarlas delante de ti, Señor, y pedirte perdón. Arrepentirnos de nuestro pecado, Señor. Y tal y como nos enseña Proverbios, quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Y el Señor está listo y dispuesto a perdonarnos, así que es un buen tiempo para que vengamos delante de Él y le digamos: Señor, perdónanos. Te necesitamos, Señor, a ti. Te necesitamos en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Y corremos hacia ti, Señor, sabiendo que en ti podemos encontrar libertad y perdón de pecados. Así que seguimos cantando, Señor, a ti. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad.
grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Y delante de ti, Señor, venimos en esta mañana. Delante de ti, Señor, venimos y te pedimos perdón. Y te agradecemos, Señor, porque tú eres un buen Padre para con nosotros. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. En Cristo no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. En Cristo no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Decimos: construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no
Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Te adoramos a ti, Señor, y te bendecimos en esta mañana, Padre. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes, para los hermanos de la iglesia, pero también para nuestros amigos que están unidos con nosotros ahora o quizá en diferido. Es un privilegio muy especial poder tener esta oportunidad de tener un encuentro extendido con esta epístola. La verdad que creo que cada uno de ustedes está no solamente disfrutando los mensajes, sino esperamos que pueda diferir ese impacto a través del estudio regular de la palabra y particularmente de esta epístola que es tan particular. Desde el inicio, cuando estuvimos conversando acerca de esta serie y cuando la iniciamos, comenzamos a poner algunos elementos que se han ido sumando a través de cada uno de los mensajes. Hemos hablado de esta como una epístola universal, es decir, una epístola que, como dice en su primer versículo, está dedicada a los judíos que están en la dispersión, a los que están aquí, allá y hasta lo último de la tierra conocida o del imperio conocido en aquel tiempo. Decíamos que era una epístola que se había escrito para aquellas personas que estaban en la frontera, podríamos decir, en la periferia del cristianismo. Aquellas personas que se encontraban en ese momento en esa frontera en la que por un lado estaban recibiendo el influjo del cristianismo, pero por el otro estaban recibiendo la presión de toda la fuerza pagana del imperio romano. También le escribe a estas personas que están en esa primera oleada de la evangelización, si lo podemos llamarlo ahí. Si recordamos, Santiago murió alrededor del año 62, así que estamos viendo un periodo muy corto entre la resurrección del Señor Jesucristo y la recepción de esta epístola. Así que pueden imaginarse ustedes las luchas de las personas para poder entender su fe y ponerla por obra. Otra de las características que hemos visto en esta epístola es su amplitud, en el sentido de que es una epístola diferente. Como he mencionado, o como mencioné en mi primera participación, uno de los desafíos que nosotros tenemos es el de leer esta epístola en la forma en la que estamos acostumbrados por el apóstol Pablo a leer sus propias epístolas. Aquellas son más lineales, su mentalidad griega y académica le hacía que él pudiera desarrollar los puntos de una manera muy sólida, muy consecuente y podríamos decir muy congruente. Sin embargo, en la epístola de Santiago, lo que nosotros encontramos es, podríamos decir, una lista de las notas de los sermones predicados anteriormente que para Santiago le parecieron que en esta oportunidad eran necesarios. Así que la mejor manera de leerlo es leerlo como leemos el libro de Eclesiastés, donde vamos recuperando cada uno de los temas que se van repitiendo y que se van entrelazando y volver constantemente, releer y poner mucha atención para poder ver cada uno de los temas principales de esta epístola desde diferentes perspectivas, desde diferentes facetas y entender su profundidad. Así que es un gran desafío, como decía en mi primera participación, poder predicarla en forma secuencial, porque eso nos de alguna manera nos roba la oportunidad de poderlo hacer esta combinación de los diferentes elementos. Cuando vemos en el pasaje del día de hoy, el pasaje ilustra o se enfoca en uno de los tres temas principales de esta epístola.
Como hemos estado repitiendo, hay tres temas que son los que resaltan o que saltan a la vista cuando nosotros la leemos. El primero es acerca de las pruebas, que lo vemos desde el principio, las pruebas y la tentación, de dónde vienen las pruebas, cómo vencerlas, en fin, todo este detalle que hemos estado estudiando. El segundo es los pobres y los ricos. Por alguna razón estamos hablando o estamos escuchando una carta que se escribe a estos cristianos que están en la periferia y que enfrentan estas dificultades económicas, que están luchando con esto, que nosotros ya vimos ilustrado también en el pasaje de Primera de Corintios. Así que ese es el segundo tema, los pobres y los ricos, y aparece muchas veces y se repite, como podemos ver y como hemos recordado aquí en esta epístola. Pero el tercero y muy importante, y me parece que quizá el más relevante, es el de la sabiduría, precisamente el que nos toca meditar el día de hoy. Porque cuando nosotros leemos esta epístola, nos damos cuenta que no hay otra forma de leer la epístola si no es en categoría de la sabiduría. Porque cuando hablamos acerca de la epístola, lo que el escritor está haciendo es ayudándonos a que nosotros en esos lugares donde, como decía al principio de mi primera participación, el cristianismo se vive en diferido, porque las noticias y los desarrollos de la iglesia, tanto en Jerusalén como en Antioquía, en Corinto, llegaban muy tarde. Y entonces lo que el escritor quiere es darle las herramientas para que ellos puedan desarrollar la sabiduría, no solamente para enfrentar su relación con Dios, sino también su relación con los demás, pero en especial, como veremos el día de hoy, para poder vivir una vida consecuente con la vida cristiana. Así que la verdad, la tentación cada vez que uno predica es de extenderse mucho más del tiempo que tiene disponible. Así que lo que quisiera en primer lugar es que nosotros pudiéramos darle una vista, un vuelo de pájaro a esta epístola y animarlos a ustedes para que puedan volver después de este mensaje y poder ver con detalle cada una de estas secciones. Lo que quiero es invitarlos a que nos demos cuenta cuánto habla de la sabiduría en toda la epístola. Comenzamos nosotros con una palabra que podríamos decir es el espíritu que marca el deseo de Santiago o de Jacobo de escribir esta epístola, y es regocijarse. Lo que él está pidiendo es que los hermanos se regocijen cualquiera que sea su circunstancia, que se regocijen cualquiera que sea su situación, pero en particular que gocen del hecho de vivir la vida cristiana, aun cuando estén lejos de donde están los centros del cristianismo. Pero cuando comenzamos a leer, nos damos cuenta que en el capítulo 1 del versículo 2 al versículo 8 nos dice que la sabiduría nos ayuda a entender las pruebas. Ahí encontramos este maravilloso versículo 5 que dice: si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios les da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Y aquí nos pone el primer botón, podríamos decir, que nos va a ayudar para poder entender el pasaje de hoy. Lo primero que nos muestra es que la sabiduría viene de parte de Dios y Dios se la da a los que la piden con fe. Así que ese es el primer pasaje. Luego, a partir del capítulo 1, versículo 9, hasta el versículo 18, nosotros encontramos que la sabiduría nos ayuda a nosotros a saber cómo conducirnos. No importa si nosotros somos pobres, si somos ricos, cualquiera que sea nuestra circunstancia, nosotros podemos vivir de una manera consecuente con la vida cristiana. Por eso es que nos habla aquí en el versículo 12, dichoso el que hace frente a la tentación, porque nos muestra que la sabiduría nos ayuda a nosotros a poder distinguir las pruebas y no permitir que esta sea una tentación que nos haga caer. Luego continuamos leyendo y a partir del versículo 19 nos invita a nosotros a entender cómo adquirir la sabiduría. Y esto va a ser muy importante para cuando estemos viendo nuestro pasaje, porque aquí nos dice que la única manera de obtener la sabiduría es cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios. Y esta es la invitación y otro de los pasajes podríamos decir de oro o pasajes áureos de esta epístola que encontramos en el versículo 23. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo y se ve a sí mismo y en cuanto se va, se olvida.
Así que la invitación es, como dice el versículo 22, pongan en práctica la palabra y no se limiten solamente a oírla. Si seguimos leyendo ahí en el capítulo 2, nosotros encontramos esta amonestación a que nosotros vivamos de acuerdo a esa sabiduría. Y una de las características de la sabiduría que se presenta aquí es que la sabiduría es consistente. La persona sabia es consistente, es sabio, no importa con quién está. Y es sabio, no importa cualquiera que sea su circunstancia o su situación. Y entonces nos muestra a nosotros que nosotros cuando somos sabios no hacemos distinción de personas ni ningún tipo de discriminación. Y particularmente aquí encontramos otro versículo maravilloso que es el versículo 8 que dice, bien harán ustedes al cumplir la ley suprema de la Escritura, amarás al prójimo como a ti mismo. A partir del versículo 14 del capítulo 2, encontramos nosotros esta sabiduría que nos ayuda a no tener conflicto entre la fe y las obras. Porque la sabiduría no está viendo qué es lo que debe de hacer, sino que hace lo que debe de acuerdo a la fe que tiene. Y esta discusión que a veces pone a entablar un diálogo, una conversación, o quizá un intercambio fuerte entre Pablo y Santiago, se disuelve cuando nosotros lo vemos a la luz de la sabiduría. Luego en el capítulo 3 hasta el versículo 18 que nos toca ver ahora en esta porción, nos damos cuenta nosotros que la sabiduría nos ayuda a nosotros a mostrarla a través de las obras, a través del habla, como lo vimos el domingo pasado, de los versículos 1 al versículo 12, y a través de la conducta, como lo vamos a ver el día de hoy. Luego continuamos nosotros leyendo y nos damos cuenta a partir del capítulo 4 que se nos muestra que la sabiduría nos ayuda a nosotros a conducirnos de tal manera, y lo vamos a ver en las características de la sabiduría, nos evita entrar en conflicto y nos invita a nosotros a no estar compitiendo por posiciones o por posesiones, como vemos acá, a estar discutiendo y luchando, sino que nosotros, como dice a partir del versículo 7, nos sometamos en primer lugar a Dios, nos acerquemos a Dios. Y esto nos muestra un cuadro muy interesante porque nos muestra que a medida que nosotros nos vamos acercando a Dios, nos alejamos de la posibilidad de que el enemigo obre o haga algún tipo de influencia en nuestra propia vida. Así que por eso dice, sométanse a Dios y resistan al diablo. Y esto es algo que debemos de recordar cuando estamos buscando la sabiduría. La única forma de obtener la sabiduría es cuando nos acercamos a Dios. Y entre más sabiduría tenemos, podemos identificar las artimañas del enemigo, resistirlo para que él salga delante de nosotros. Y termina con otro magnífico versículo, el versículo 10, que nos da a nosotros la clave para obtener la sabiduría. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Luego, a partir del versículo 11, nos da otra perspectiva acerca de la sabiduría y nos muestra a nosotros que la sabiduría no juzga a los hermanos. Así como la sabiduría no discrimina, así también la sabiduría no juzga. Reconoce, como vemos a partir del versículo 13, que nosotros no sabemos nada, que no conocemos nada acerca del futuro, así que no conocemos nosotros, no tenemos los elementos y las herramientas para juzgar a los demás. Así que por eso nos invita a que nosotros no juzguemos y tampoco a partir del 12, que no nos jactemos acerca de un conocimiento o un entendimiento que nosotros mismos no tenemos. Luego nos ayuda a nosotros y nos invita a que la sabiduría nos muestra a partir del capítulo 5 que no hay desgracia mayor que la de ser necio y rico. Porque el ser necio y rico permite que nosotros nos olvidemos de dónde está la fuente de nuestra esperanza y la pongamos en las riquezas. Y que nosotros comencemos a acumular riquezas en búsqueda de un futuro, de asegurar un futuro que no tenemos seguros, como dice el versículo anterior. Y que en el proceso nosotros discriminemos, ofendamos y oprimamos a las personas a nuestro alrededor. Termina entonces como a modo de conclusión, podríamos decir que el sabio necesita para vivir levantar la vista de las circunstancias y aprender una clave,
vivir a la luz de la segunda venida de Jesucristo. Así que como ven, toda la epístola nos habla acerca de la sabiduría. Y entonces aquí en este pasaje lo que nos ayuda a nosotros es que nos da las herramientas para que nosotros podamos aprender a ser sabios. Hace muchos años recuerdo que había un programa de radio en Huehuetenango donde yo crecí, que siempre comenzaba con la misma historia, contando la historia de Diógenes, el famoso cínico de la antigüedad, y lo que hacía era recordar esa ocasión en la que una noche Diógenes iba caminando al lado de la playa con una antorcha, y un hombre se le acerca y le pregunta, ¿qué estás buscando? Y Diógenes le contesta una frase que lo hace famoso, busco un hombre. Bueno, yo creo que podríamos darnos cuenta que este pasaje nos invita a nosotros no a buscar a un hombre, sino a buscar un sabio. A preguntarnos quién es sabio o más que eso, para preguntarnos como el mismo escritor lo hace, si nosotros somos sabios o no. Así que mire cómo nos está manejando todo esto. Nos habla acerca de la sabiduría y nos lleva a este momento en el que, haciendo gala de esta calidad, podríamos decir, de enseñanza, de maestro que tiene Santiago, comienza esta sección con una pregunta: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Si la sabiduría sirve para todo, si la sabiduría tiene que ver con toda nuestra vida, ¿quién es sabio dentro de ustedes? Y esta pregunta nos invita a nosotros, en primer lugar, a reflexionar acerca de qué significa ser sabio. Lo primero que hace el pasaje es ayudarnos a nosotros a desconectarnos de la percepción natural que tenemos acerca de quién es sabio. Cuando leemos en la Real Academia, dice que un sabio es aquel que tiene conocimiento sobre algún tema en particular. Una persona que sabe, una persona que conoce, que tiene conocimiento. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a leer esta epístola y particularmente esta sección y este enfoque, nos comienza a nosotros a sacar de nuestro propio error. Porque muchas veces nosotros comenzamos a pensar que debemos de buscar a los sabios en las universidades o que tenemos que buscarlos en los centros de investigación o que tenemos que ver cuáles son las letritas que hay antes y después del nombre para saber cuánta sabiduría tiene esta persona para acercarse a él. La primera cosa que nos llama la atención en este pasaje y donde nos corrige la plana Santiago es cuando continúa diciendo: demuéstrelo con buena conducta. Y aquí nos comienza a clarificar a nosotros que el sabio es una persona diferente de la que nosotros tenemos en nuestra mente. Porque en primer lugar utiliza dos palabras, la palabra sofos y la palabra epistemon. La palabra sofo habla de conocimiento, pero epistemon habla más acerca de carácter. Habla de la capacidad, más habla de un experto, alguien que tiene la capacidad de poder utilizar ese conocimiento, ese sofos, esa sabiduría y aplicarlo a las cosas cotidianas o a un trabajo en particular. Entonces nos muestra que un sabio no solamente tiene sabiduría, sino particularmente aquí lo que pone como más importante es la conducta de aquella persona que se llama sabio. Mire cómo lo escribe. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea y me gusta la manera como lo pone, porque dice: demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con humildad propia de la sabiduría. Lo que nos muestra es que en realidad un sabio no debe andar presumiendo que lo es, porque ya solo el hecho de presumir que somos sabios nos hace necios, sino que al sabio se le descubre por su buena conducta. Y aquí utiliza dos elementos. En primer lugar, habla de conducta, la cual debe ser buena y debe de ser excelente. Y cuando nos habla de conducta, no nos habla de actos ocasionales de sabiduría que nosotros vamos haciendo por aquí y por allá. La conducta habla de un continuo que podríamos ver en una línea ascendente en la que, en la medida que nosotros vamos
conociendo más y acercándonos más al Señor, como dice aquí, humillándonos más bajo la poderosa mano del Señor, nosotros vamos acumulando más sabiduría y eso hace que nuestra conducta sea no solamente buena, sino que regularmente sea buena. Es decir, que en cualquiera que sea la circunstancia, con cualquier persona que estemos, seamos ricos, seamos pobres, seamos personas con muchos estudios o con pocos estudios, nuestra conducta pone en evidencia nuestra sabiduría. El segundo elemento que utiliza aquí es actos realizados con humildad propia de la sabiduría. Y otra de las confusiones de las cuales nos está sacando aquí el escritor de esta epístola es para recordarnos que la sabiduría no es porque hacemos una gran contribución a la ciencia. Por supuesto que nosotros apreciamos la ciencia y creo que el conocimiento, como decía mi abuelita, nunca ocupa lugar. Pero aquí lo que está diciendo nos está ayudando a saber, a distinguir quién es un sabio para que nosotros seamos uno de ellos. Y lo que nos dice es que un sabio no es alguien que hace una contribución muy grande a la ciencia, al arte o alguna cosa, sino es una persona que cualquier contribución que hace, sea grande o sea pequeña, está pintada de humildad. Y eso nos muestra que un sabio, no importa si hace un acto pequeño, pero se vuelve un acto de sabiduría cuando lo hace en humildad. Y de la misma manera, tenemos que decir que un acto de sabiduría sin humildad nos pone en evidencia como necios. Así que ve, aquí ya nos cambió la jugada porque nos muestra que un sabio no es aquella persona que tiene conocimiento, no es el que sabe, sino es aquella persona que puede aplicar lo que conoce de Dios en su vida cotidiana de una manera regular y lo hace dependiendo de Dios de tal manera que él vuelve a ser humilde. Así que podríamos completar lo que hemos comenzado a decir. La sabiduría viene de Dios. Y aquel a quien Dios se la entrega, le cambia su corazón, le cambia sus pensamientos para que su conducta sea una conducta buena, perfecta, consistente y humilde. Así que aquí ya nos está diciendo a quién debemos de buscar. Y entonces cuando continuamos leyendo el pasaje, nos muestra a nosotros qué es lo que nos separa de la sabiduría. Y a mí me llamó la atención cuando estaba viendo este pasaje, porque lo que nos dice es, mire, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Y quizás muchos comenzaron a levantar la mano y él dice, bien, tranquilos, porque tienen que tomar en cuenta esto. En primer lugar, nos muestra qué cosas nos alejan de la sabiduría. Y llama la atención porque dice, pero si abrigan en su corazón envidia y rivalidad, no tienen que presumir, están falseando a la verdad. Y no lo deja ahí, sino que continúa diciendo, esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Y luego termina diciendo, porque donde hay envidia y rivalidad, ahí hay confusión y toda clase de mal. Y esto nos pone de nuevo en la ruta de poder descubrir y decir, es cierto esto. ¿Cuántas veces nos hemos confundido siguiendo o poniéndole atención a una persona por su conocimiento? Y en primer lugar, nos damos cuenta que esta persona tiene un corazón amargo, amargura en el corazón. Y aquí en la amargura del corazón nos dice que es falta de sabiduría el hecho de presumir que tenemos sabiduría. Y el hecho de envidiar a la persona que la tiene y el hecho de buscar de maneras, la mayor parte de ellas, irregulares, estas personas sean desacreditadas como sabio y sobre todo con el propósito que la atención que ellos tienen venga sobre nosotros. Lo que aquí está haciendo es que en medio del pasaje donde está hablando del sabio, está dibujando de cuerpo entero al necio. Y nos muestra a nosotros y nos dice que el necio, en primer lugar, es aquella persona que intenta de todas las maneras posibles demostrar que es sabio. Y como vimos, es la conducta la que habla. Lo que dice aquí es que cuando alguien está presumiendo de ser sabio, ya eso lo ha hecho necio.
Y si a eso él le agrega que además de estar presumiendo, lo que él hace es estar desprestigiando a las personas que supuestamente él considera que están amenazando su reconocimiento, eso lo pone en la calidad de necio más que de sabio. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros no hemos enfrentado esta situación? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido incómodos cuando hay alguien que está compartiendo el reconocimiento de las demás personas por lo que nosotros estamos haciendo? O cuando nosotros sentimos que la persona que está ahí o como parte del equipo, o quizá que estuvo antes de nosotros, que todos siguen hablando de él, que su personalidad como que sigue siendo muy fuerte, y nosotros comenzamos entonces a luchar por desprestigiarlo, por borrar lo que hizo, para que entonces la atención vaya sobre nosotros. Entonces somos necios. Eso es lo que dice la palabra. Y repite 2 veces esta combinación: envidia y rivalidad. Y la envidia y la rivalidad se vuelven una bomba explosiva que amarga el corazón de una persona que pudo haber sido sabio, pero que comenzó a centrarse en él mismo, y entonces lo lleva a la rivalidad. Entonces, lo que nos muestra aquí es que un sabio no tiene que pretender serlo. Un sabio no se viste de alguna manera para que lo reconozcan, no anda con la toga y con el birrete para que la persona reconozca que es sabio, o exhibe la sabiduría, o habla con palabras rimbombantes, que tal vez es una de las tentaciones que yo tuve cuando estaba desarrollando este pasaje. ¿Cómo hablar de...? Lo que la palabra nos invita es a que nosotros de una manera clara y sencilla nos preguntemos quién es un sabio, y eso es lo que hace a continuación. Porque lo que nos muestra es que un sabio no tiene que luchar por exhibirse. Miren, la imagen que vino a mi mente es que la sabiduría es como una fragancia, como un perfume. Y que cuando esta fragancia llega a las personas que están alrededor, los que la perciben se voltean para tratar de conocer a esta persona sabia y seguir detrás de ella. Y disfrutar de esta fragancia, disfrutar de este perfume que sale de él, que al fin y al cabo termina siendo el perfume de la presencia de Jesucristo en nosotros. Ese aroma de Cristo de la que habla el apóstol Pablo, la cual debe permearnos de tal manera que entonces lo que la gente ve en nuestra sabiduría es la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Y entonces ahí es donde le encontramos nosotros sentido a cada una de las características. Él divide las características en 3 grupos. Y dice, estos 3 grupos tienen su razón de ser. Me llama mucho la atención, y la verdad no tenemos mucho tiempo como para verlos en detalle, pero lo que estoy haciendo es tratando de despertar en ustedes aún más el interés de hacer esta una de sus epístolas favoritas. Dice, pero la sabiduría que viene de lo alto. Y aquí es otra vez con lo que comenzamos: la sabiduría viene de lo alto. Cuando alguien está buscando ser sabio, cuando alguien evidencia estos elementos de la necedad, cuando alguien pretendiendo ser sabio se hace necio, lo primero que está mostrando es que su sabiduría no viene de lo alto. Y aquí da 3 características que nosotros tenemos que poner mucha atención y mucho cuidado. La describe con 3 palabras. La primera dice que es terrenal. Y nos muestra que la sabiduría de aquellos que buscan demostrarla por sus propios medios, de aquellos que compiten por ella y que incluso luchan por obtenerla, es una sabiduría que no se puede levantar del suelo literalmente. Solo nos sirve para las cosas terrenales y su uso es muy limitado. La segunda cosa que nos dice es que esta que viene, que no desciende de lo alto, sino que es estrictamente humana, es decir, solo se fragua en nuestra mente y no alcanza, podríamos decir, a superar el propio techo de nuestra casa. Lo que nos dice es que es humana porque está basado en nuestros valores personales, porque nosotros nos sentimos impulsados a defenderla y a protegerla. Pero la última palabra, la última descripción es terrible. Y esa última descripción nos dice que la sabiduría que no viene de lo alto es diabólica. Así como es terrenal, así como es humana, así puede llegar a ser diabólica.
Porque no hay mejor camino para abrir a la influencia del enemigo que un corazón lleno de amargura. No hay mejor lugar donde la presencia del enemigo pueda ser bienvenida que en medio de las envidias y rivalidades. Así que lo que nos dice es que los que tienen este tipo de necedad, muchas veces deben tener cuidado que su necedad no esté siendo inflamada por las llamas del infierno. Que no esté inflamado por su propio corazón. Como nosotros recuerdan cuando estuvimos estudiando la epístola a los romanos, ahí en el capítulo 1 se nos da una descripción de esto. Dice el versículo 21, pues a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Y luego dice, aunque afirmaban ser sabios, se hicieron necios. Lo que aquí nos muestra es que esta sabiduría que no viene de arriba, viene de abajo, o de la tierra, o del corazón del hombre, o de las propias llamas del infierno. Entonces, ¿cuáles son las características de la sabiduría? El primer grupo tiene una sola palabra, y esta es que la sabiduría es pura. Y luego se repite otra palabra que es muy similar, que es la palabra genuina. Lo que nos muestra es que la sabiduría que viene de lo alto no se adultera con nuestros propios pensamientos. No necesita de nuestras elevadas palabras para ser reconocida. Cuando dice pura, no solo habla de la pureza con la que sale y la pureza con la que se presenta, sino la pureza con la que se gesta en nuestro corazón. No es lo que la Biblia dice y mis propios pensamientos. No es que yo razone ello, no que me ponga a pensar quién más ha hablado acerca de esto para ver si es cierto. La sabiduría que viene de lo alto es una sabiduría pura. Se genera en el corazón y no necesita de nuestra ayuda para crecer y para permanecer y para hacer un impacto. Pura nos habla de esa transparencia y sobre todo nos ayuda a recordar que no se adultera con nuestros propios pensamientos, como decía, que no necesita de nuestras palabras elevadas para ponerla por obra. Así que si queremos descubrir a un sabio, veamos en primer lugar, como dice aquí, cuál es su conducta y veamos si en su conducta la sabiduría es puramente la sabiduría de Dios. El segundo grupo contiene 4 palabras y en esta versión dice pacífica, amable, benigna, llena de compasión. Es muy interesante porque estas 3 palabras en realidad dan mucho conflicto para traducirlas. Son palabras que si ustedes comparan diferentes versiones, encontrarán que algunas de ellas, las palabras, incluso son algunas rebuscadas. La primera quizá es la más sencilla de traducir porque habla acerca de pacífica. Y lo que muestra es que la persona sabia promueve la buena convivencia entre las personas con las que está. Su sabiduría la utiliza para crear paz, para dar ese ambiente de paz, de confort y de compañerismo en cualquier lugar donde está. Cuando nosotros observamos la conducta de un hombre sabio, nos damos cuenta que si esta sabiduría viene de lo alto, lo que está haciendo es provocando que aquellas personas que la oyen y que se benefician por esta sabiduría están siendo estimulados a convivir, a interactuar, a formar una comunidad en la que puedan crecer juntos. Luego, la siguiente característica es la característica de amable. Y aquí en cuanto a la amabilidad, lo que nos muestra a nosotros es que la sabiduría que es amable es aquella que además de pacífica es conciliadora. Es decir, es la palabra que utiliza aquí otro escritor para traducirla. Él dice que es la palabra bondadosa o es también la palabra conciliadora. Esa palabra bondadosa que nos hace que cada cosa que nosotros hacemos, cada acto de nuestra conducta, tiene la intención de beneficiar a las otras personas. Por eso es que yo resaltaba tan importante el que aparezca aquí en el capítulo 12, el versículo 8, donde nos habla del amor al prójimo. Porque yo diría que esta amabilidad, esta bondad o esta intencionalidad de hacer bien a las otras personas con nuestra sabiduría
Es lo que mejor nos capacita a nosotros para seguir la recomendación del apóstol Pablo, inspirado con el ejemplo de Jesucristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. La tercera de este grupo podríamos decir que es más descriptiva y que invita a diferentes formas de traducirla, porque podríamos decir que está en oposición. Cuando la leemos aquí, dice que es la palabra benigna, esta palabra que yo utilizaba para amabilidad, pero que tiene que ver con la compasión. No solamente la intencionalidad, no solamente el condolerse de las personas que están pasando por una crisis, sino hacer actos específicos en favor de estas personas. Creo que el mejor ejemplo de esto es el de Bernabé. Como ustedes recuerdan, a Bernabé se le llamaba Padre de misericordia y de compasión. Y esta es la otra característica, la compasión. Así que es pacífica, es amable, porque nos permite a nosotros que podamos favorecer el intercambio y podríamos decir asociarnos con aquellas personas que nos ofrecen una manera de crecer en nuestra sabiduría con el Señor. Es benigna porque está siempre buscando el bien de las demás personas y llena de compasión porque al ver a una persona en necesidad desborda en actos de compasión para beneficiar su situación. El tercer grupo tiene solamente dos palabras. Y estas dos palabras es la palabra ecuánime y genuina. La palabra ecuánime es una palabra que tampoco es una palabra muy regular, así como la palabra dócil que podría ser una que describimos en las características anteriores. La palabra ecuánime lo que nos muestra es que una característica de un hombre sabio es que su conducta es la misma, no importa cuáles sean las circunstancias. Que su conducta es la misma, no importa con quién está. No es una persona que, como dice el dicho, baila al son que le toca, sino la sabiduría es una sabiduría ecuánime, en primer lugar, porque no discrimina a ninguno, como veíamos anteriormente. La sabiduría no hace que solo me voy a juntar con los sabios, o solo me voy a juntar con los buenos, o solo me voy a juntar con los cristianos. Es ecuánime porque quiere que esa actitud pacífica, que su amabilidad, que su benignidad y que sus actos de misericordia puedan desbordarse en favor de cualquier persona, no importa cuál sea su condición social. No importa cuál sea su condición económica, no importa cuál sea su localización física o la situación en la que está, pero también cualquiera que sea su circunstancia. Por eso es que una de las características que resaltaba es que no hay peor cosa que ser necio y rico, porque cuando se es necio y rico no se puede separar a la persona de su condición y terminamos entonces abusando de los demás. Lo que muestra es que la sabiduría que viene de lo alto es completamente lo contrario. La sabiduría que viene de lo alto se comporta igual o se manifiesta igual con cualquier persona. Y luego la otra característica es la palabra genuina. Y en la palabra genuina podríamos decir que lo conecta con pureza, pero genuino es que no vemos nosotros ningún doblez en la manera de demostrar la sabiduría, en la manera en la que nosotros somos capaces de ser genuinos, de que las personas saben que lo que ven es lo que hay. Que no tenemos nosotros una máscara, que no estamos representando el papel de sabio o el papel de cristiano o el papel de bonachón, sino que lo que nosotros hacemos, así como lo hacemos en cualquier circunstancia, eso está fluyendo del interior de la persona y le hace que pueda cumplir de esta manera efectivamente la sabiduría. Así que lo que aquí nos ha hecho, nos ha dado una fotografía del sabio. Y la verdad, la pregunta no es, bueno, o la respuesta no es, qué bueno, ya el pasaje me dijo quién es sabio. No, el pasaje no nos está diciendo quién es sabio. Nos ha dado todos estos elementos para que tú puedas responder a esta pregunta. ¿Eres sabio y entendido?
Y en este momento estoy seguro y espero que en su mente estén fluyendo a toda velocidad, tanto las características del necio como las características del sabio. Porque la pregunta es una pregunta directa. ¿Eres tú sabio y entendido? Porque si no eres sabio y entendido, hay algo que te has perdido en toda la epístola. Porque la epístola está invitando a la sabiduría. Nos está invitando a crecer en ser sabios. Y lo que nos hace preguntar ahora es entonces cómo nosotros podemos llegar a ser sabios. ¿En qué manera nosotros podemos hacer acopio de esta sabiduría? ¿Cómo podemos, en dado caso, salir de la necedad y llegar a la sabiduría? Y el pasaje también nos da a nosotros una explicación muy clara acerca de esto. Y cuando comenzamos a ver, y por esa razón quería hacer el resumen con ustedes y espero que lo tengan en su mente, que hayan tomado apuntes de esto para que ustedes puedan volver a estos elementos porque ahora nos van a servir. La primera cosa es, si usted quiere ser sabio, lo primero que tiene que hacer es pedírsela a Dios y pedírsela con fe. Así comienza la epístola. Lo que nos dice a nosotros es que la sabiduría de la que estamos hablando es aquella sabiduría que es un don de Dios, que desciende de lo alto y transforma los pensamientos y las intenciones del corazón de aquella persona sobre la que desciende para que sus acciones representen que está lleno de sabiduría. Lo repito, la sabiduría que viene de lo alto desciende de Dios. Es un don de Dios y desciende sobre aquellas personas que la piden con fe y cambia sus pensamientos, cambia sus intenciones de tal manera que su conducta represente que están llenos de sabiduría. ¿Cómo podemos llegar? En primer lugar, pídala a Dios, porque la sabiduría solo desciende de lo alto y es un don de Dios. Él se la da a aquel que tiene el corazón dispuesto. La segunda recomendación que nos hace la epístola para que nosotros obtengamos la sabiduría es que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. Y nosotros podemos leer una cantidad de pasajes en la Escritura que nos recuerdan acerca de esto. Permítame leer solamente uno y recordar un segundo. En el segundo capítulo de Proverbios, que es un capítulo que habla de la sabiduría de una manera muy clara, a partir del versículo 7 dice: el Señor da sabiduría a los hombres rectos. Él es escudo a los que viven con rectitud. El Señor vigila las sendas de justicia y preserva el camino de los fieles. Así entenderás lo que es el derecho y la justicia, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y te deleites en el conocimiento, la discreción te protegerá, la inteligencia te cuidará, te librará del mal camino, de los que dicen cosas perversas, de los que dejan el camino recto para andar por senderos tenebrosos, de los que gozan haciendo el mal y se alegran de actos perversos. Sus senderos son torcidos y sus caminos han perdido el rumbo. Así que si nosotros queremos ser sabios, si nosotros queremos, nos damos cuenta que la sabiduría nos sirve para las cosas cotidianas. Así que nosotros tenemos que estar cotidianamente acercándonos a la palabra. ¿Qué es la recomendación? Déjeme hacérsela directamente. Ponga en práctica la palabra. Nosotros no podemos poner en práctica la palabra si a lo menos no hacemos estas 5 cosas que siempre recordamos con los 5 dedos. La primera es oír, leer, meditar, memorizar y aplicar. Esas son las cinco acciones que nosotros llevamos con la palabra, y estas, déjeme decirle, no suceden si nosotros solo le dedicamos 5 minutos a leer la Biblia al día. Para que nosotros lo hagamos, déjeme darle algunas recomendaciones prácticas. Si usted quiere ser sabio, tiene que poner la palabra en práctica, y para eso necesita en primer lugar un tiempo regular para encontrarse con la palabra del Señor. Un tiempo que se haga para usted podría decir una religión, como para utilizar una palabra que utiliza Santiago, algo que regularmente usted ha hecho, un tiempo regular para encontrarse con Dios. En segundo lugar, tenga un método en ese tiempo regular para examinar su corazón.
Hay un libro que hemos publicado con el Centro Bíblico El Camino que se llama Conociendo a Dios. Si usted lo necesita, comuníquese a la oficina y se lo enviamos, porque ahí le va a dar una guía de cómo usted desarrolle un método para examinarse de Dios. Pero básicamente este método tiene que ver en primer lugar con leer atentamente la palabra. Luego con preguntarnos qué es lo que la palabra me está diciendo, si me está poniendo en evidencia un pecado o algo que debo de hacer. Y en tercer lugar, aplicar, es decir, hacer un compromiso con Dios para poner en práctica la palabra. Tiempo regular, un método, y en tercer lugar, adopte el cambio que la palabra le está diciendo. Por lo que le cueste, no importa, adopte este cambio. Sustituya las cosas malas por las cosas buenas que le está que le está mostrando la palabra y haga de esto una práctica. Y luego, la tercera cosa, aprenda a ejercitarse, a vivir a la luz de la segunda venida de Jesucristo. En primer lugar, pídala con fe. En segundo lugar, tenga una práctica, ponga en práctica la palabra, pero en tercer lugar, como termina el apóstol hablándonos acerca a partir del versículo 7 del capítulo 5, aprendamos a vivir a la luz de la segunda venida, a levantar la vista de las circunstancias y al darnos cuenta que todo lo que pasa a nuestro alrededor es parte de un plan divino y que la respuesta la encontramos en la palabra y en la relación con Dios. No importa cuán difícil sea nuestra situación, el Señor siempre nos ayuda. La segunda cosa, cuando nosotros aprendemos a vivir a la luz de la segunda venida del Señor Jesucristo, nos ayuda a enfrentar con gozo cualquiera que sea la tribulación. En primer lugar, porque nos damos cuenta que esta tribulación es temporal, pero el gozo profundo de estar con el Señor será mayor. En tercero, volvámonos una comunidad de hijos de Dios. Cantemos, como nos estimula aquí este pasaje al final en el capítulo 5. Cantemos con los que están alegres. Si hay alguno afligido, oremos todos juntos por esta persona, solidaricémonos con él, intercedamos delante del Señor para que Él derrame su espíritu y sane a estas personas. Pero como termina diciéndonos la epístola, restauremos a las personas que se han apartado. Restauremos a aquellos que están pasando por situaciones causadas por haber fallado al mensaje bíblico o al mandato bíblico. Entonces, como ve, la sabiduría no es la sabiduría del mundo. La sabiduría de la que nos habla aquí no es acumular conocimientos, es vivir a la luz de la palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos con esta sabiduría que desciende de lo alto, que es un don de Dios, transforma nuestra manera de pensar y nuestras actitudes. Y entonces nuestras acciones ponen en evidencia que nosotros somos sabios. Entonces, cuando ha sucedido esto, nosotros nos damos cuenta que esas acciones comienzan a dar gloria al nombre de Jesucristo y dar gloria al Evangelio, y nosotros nos transformamos en agentes del reino de Dios en nuestra vida. Hermanos, la sabiduría está al alcance de todos, pero tenemos que seguir esto. Primero, pídasela a Dios con fe. Segundo, ponga en práctica la palabra de Dios con las recomendaciones que le hicimos. En tercer lugar, en este ejercicio, aprenda a vivir a la luz de la segunda venida de Jesucristo y exhiba su sabiduría a través de una conducta buena, como dice aquí, y de actos tinturados por esa maravillosa humildad que el Señor solo pone en nuestro corazón. Le hago la pregunta directamente. ¿Es usted sabio y entendido? Oremos. Padre Celestial, queremos agradecerte por esta epístola, Señor, que nos acude cada vez que nos acercamos a ella para poder verla desde la perspectiva correcta. Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad que tú me has dado de disfrutar de este estudio y ahora de disfrutar de compartirlo con mis hermanos, Señor. Señor, he sido confrontado con esta pregunta, al igual que estoy seguro que están siendo confrontados cada uno de los que están alrededor. He sido confrontado, Señor, porque me doy cuenta que no estoy haciendo una distinción entre un necio y un sabio, porque me he dejado llevar por la definición del mundo y no me doy cuenta que un sabio lo exhibe a través de su conducta.
Señor, te pido perdón porque no estoy haciendo lo suficiente para estar cerca de ti. Señor, las tareas del día, las actividades y tantas excusas, Señor, me alejan de tomar este tiempo de estar en comunión contigo, y eso me obstaculiza el que yo pueda ser una persona sabia. Señor, ayúdame, por favor, a que yo pueda redoblar mi compromiso con la palabra. Este es el pan de cada día. Esta es la fuente de la sabiduría. Aquí encontramos la manera en la que nosotros podemos vivir vidas quietas y reposadas. Aquí es donde encontramos cómo tener estas características de pureza, cómo poder ser amables, ser benignos, ser llenos de misericordia, cómo estar llenos de buenos frutos, cómo ser ecuánimes y cómo ser también genuinos. Padre, te pedimos que nos ayudes a representar eso, pero sobre todo, ayúdanos a levantar nuestra vista, a vivir a la luz de la segunda venida, a recordarnos, Señor, que somos hijos tuyos y que debemos de vivir como tales. Señor, que somos parte de tu cuerpo y que debemos ser miembros que verdaderamente representan ese cuerpo en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Señor, reconocemos que la sabiduría es un don de Dios que viene de lo alto. Así que de todo corazón nos unimos para pedirte que nos des esa sabiduría, que nos ayudes a hacer nuestra parte para que la podamos recibir de ti y representarla en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, que podamos ser sabios todo el tiempo y en todo lugar. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.